Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Psicólogos Dream Team. Y el día de hoy nos encontramos en el Centro Universitario de la Ciénega, en donde vamos a entrevistar a un par de compañeros acerca de lo que es la psicología. Acompáñenos. Hey Julie, ¿Qué pasó? vamos a tener un grupo de compañeros para preguntarles qué te parece. Vamos. ¿Vamos? Buenos días. Hola. ¿Los vamos a molestarles unas preguntas? ¿Ustedes qué conocen acerca de la psicología? ¿Qué entienden por ella? ¿Qué entendemos por psicología? Sí, a grandes rasgos. ¿Qué han escuchado? ¿Qué es lo que saben? O, Pues nomás, o sea, es como enfoque a su carrera o a lo que los psicólogos te ayudan personalmente, Ajá, ¿no? Lo que tú sepas acerca de. Pues es como si tienes muchos problemas mentales, vas para que ellos te ayuden para salir como adelante de eso. Ah, muy bien. Quiero pensar eso. Sí, así es. Chicas, ¿ustedes algo que quieran aportar? Yo entiendo la psicología como, no sé, yo lo veo como más como ayuda personal. Yo lo veo así. Muy bien. ¿Tu amiga? Pues también como ayuda personal para tus problemas. Sí, para tus problemas en la vida. Muy bien. ¿De qué carrera son? Contabilidad. Ok, muchas gracias. Buscando grupos de amigos para preguntarles qué saben acerca de psicología. Aquí están unos, acompáñenme. Muchachos, los voy a molestar un poquito, interrumpir. Me ponen atención también, por favor. Tampoco es que... Sí. Les quiero hacer una pregunta. El que quiera contestar puede. ¿Qué es lo que entienden o qué saben de psicología? ¿Qué conocen de ella? Que pueden ayudar. Ay, no. Amigo, no sé. A ver, dígame. No, ya lo sé, ya se me olvidó. No, amigo, no. Vamos, ustedes. José A ver, sabe. José. Que la psicología es utilizada para resolver problemas o trastornos de la población. También así se ha convertido en una rama muy importante para la salud, ya que hoy en día muchas personas sufren o padecen alguna enfermedad mental que limita mucho sus capacidades. Muy bien, muchas gracias. Amigo, ¿nada sabe de psicología? No, muy de contra. ¿Usted? A ver, Entiendo ¿haya algo que escuchado? por la resolución griega, psico es mente, logía es estudio, entonces se refiere al estudio de la mente, el estudio de la mente humana en este caso. Muchas gracias, muy bien chicos, gracias. ¿O para ti qué es la psicología? Para mí la psicología es el estudio de la mente humana, pues, el estudio de los comportamientos y las reacciones que se producen en el ser humano. Ahí hay un alumno sentado. ¿Qué les parece si vamos a entrevistarlo? Vamos. Hola amigo, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Te parece si te puedo hacer una pregunta? ¿Para ti qué es la psicología? La psicología es una materia que te ayuda, no sé, a ver problemas de las personas o algo que... un trastorno. Muchas gracias por tu tiempo, amigo. Creo que aquí viene una chica, vamos, acompáñenme. Hola amiga. Ocupada. No, amiga. Por favor. No soy de psicología. ¿No eres? ¿Qué estudias, amiga? Administración. Muy bien, eso es lo que buscamos. ¿Nos podría decir qué entiende acerca de psicología? Es la rama que estudia el ser humano. Gracias, amiga. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el centro universitario, en donde nos encontramos al lado del maestro Edson, quien es maestro de la carrera de psicología. Le vamos a hacer una pequeña pregunta. Para usted, maestro Edson, ¿qué no es la psicología? Pues la psicología como tal, como su concepto lo menciona, desde un estudio profundo podríamos explicar que es el estudio científico de la conducta o el comportamiento del ser humano. Todo aquello que no tenga que ver con el comportamiento humano, pues tendríamos que entender que no es psicología, ya sea háblese de cuestiones religiosas, ya sea háblese de cuestiones
astrales o espirituales, etcétera, podríamos entender que no entran dentro de la categoría de psicología. Por ejemplo, aquellas personas que hablan de cuestiones paranormales, de cuestiones de presencias, de demonios, etcétera, en muchas ocasiones lo quieren categorizar dentro de esta área, pero es muy complicado porque realmente, como tal, la psicología pues busca el estudio de aquello que se puede observar en todo momento. Bueno, muchas gracias. De nada. De la Ciénega, y estamos con el profesor Ernesto, a lo cual le agradezco que haya tenido tiempo de colaborar con esta entrevista. Bueno, para empezar, ¿qué es la psicología? Porque varios tenemos o personas que no tienen noción de la carrera, tienen una idea. Me gustaría saber desde su opinión qué es. Bueno, es una pregunta que comprende varias respuestas, a lo mejor. Antes que nada, gracias por estar aquí, Claudia. Bueno, la psicología como tal la podemos entender, en algunas áreas la entienden como una ciencia, en otras como una disciplina. ¿Cuál sería a lo mejor la diferencia entre estas para poder comenzar en un punto de partida? Podríamos decir, desde mi apreciación, entra más en las características de una ciencia, solo que nuestro principal objeto de estudio en este caso es el ser humano. Quizá no es como una ciencia dura como las matemáticas, donde tenemos respuestas absolutas o que nos dan respuestas similares con procedimientos a lo mejor distintos, pero nosotros tenemos el ente, creo yo, a mi apreciación, que tiene muchísimos factores que involucran el procedimiento de esta, entonces por eso es un poco más complejo en el estudio de nosotros las personas. Como tal, la psicología comprende o viene siendo aquella ciencia que se encarga del estudio del ser humano y de las distintas áreas que comprenden él. Me refiero desde la parte social, individual, a lo mejor incluso histórico-sociocultural, que son elementos que a veces retoman de diferentes partes. Podríamos remontarnos al clásico, de la clásica definición de psicología, que es el tratado y estudio del alma, pero en este caso diría que comprende mucho más allá de lo que es el alma, porque en sí es la entidad del ser humano y las diferentes áreas donde se desenvuelve. Okay. ¿Cómo surge? ¿Cuáles son los antecedentes históricos por los cuales ha pasado la psicología para que se dé a conocer? Bueno, primeramente nosotros partimos desde el área de la filosofía. Venimos desde allá que el tiempo de Roma, donde había pues grandes filósofos como Platón, Aristóteles, Sócrates, entre otros más, y ellos retomaban algunas ideas. De hecho, creo que nosotros parcialmente, bueno, más bien no parcialmente, venimos como con las raíces de lo que es la filosofía, y a partir de que vienen a hacerse diferentes, para la redundancia, diferenciaciones con otras áreas, surge lo que viene haciendo, pues, lo que viene como la psiquiatría, pero a veces iba de la mano. Entonces los primeros, a veces que empezaron, quienes estudiaban en esta parte, eran psiquiatras y regularmente se enfocaban más en la parte de lo que se conoce como la salud mental. Sin embargo, en aquel tiempo pues se comprendía más aquellas anormalidades que eran a lo mejor características no tan comunes en algunas personas, ¿no? El ejemplo de esto, a lo mejor alguien que tenía alucinaciones, y en aquel momento ha habido diferentes explicaciones de cómo se retomaba esto, ¿no? Desde el hecho de que a veces se tomaban algunos aspectos como desde Grecia antigua, que hablaban de las diferentes bilis. Después se fue comprendiendo en la parte de una especie de posesión, o que era algún ente que había entrado en mí y había a lo mejor, pues, ¿cómo decirlo? Quizá deformado mi manera de entender el mundo y las relaciones interpersonales, incluso con procedimientos como la trepanación para poder hacer una especie de hueco que es en el cráneo, y de repente creían que a lo mejor por ahí iba a poder salir como esa sustancia o ente malvado, ¿no? Que nos hacía cambiar. Y posteriormente llegamos a la parte donde la psiquiatría empieza a ya dar lo que son algunos elementos para cómo entender lo que eran todas estas condiciones de las personas. Ya ahí hay un momento en el que empieza a entrar un poco más lo que es la psicología, donde, bueno, el clásico estudio de Wilhelm Wundt, cuando hacen, lo que si mal no recuerdo, por ahí de 1869, donde comienza lo que es el laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania. Y ahí es como empiezan a querer buscar y entender los procesos internos, que es como los inicios de lo que viene siendo la psicología, ¿no? ¿Qué pasaba a lo mejor? ¿Por qué observábamos y teníamos estos procesos que ellos denominaban como percepción? Luego entran algunos otros teóricos más después con estudios con animales, pero no solo también
la parte del ser humano, sino para entender cómo eran esos procesos y si tenían similitud con los de nosotros. Ya por ahí creo que más o menos, no recuerdo exactamente la fecha, pero de ahí de unos 20 años después empiezan algunos otros teóricos ya a ir comprendiendo elementos de procesos no solamente internos, sino también de otras áreas como lo fue la sociología, pero aplicada hacia el entendimiento del ser humano, ya no como en grupo, sino a nivel individual. Entonces empiezan algunos elementos de lo que conocemos como psicología social, ¿no? Y posteriormente la parte que más se conoce, que es dentro del área de la psicología clínica, que viene siendo cuando comienza con nuestro famosísimo y querido Sigmund Freud, el entendimiento de la psique, ¿no? Estos procesos surgen en un contexto donde momentáneamente había una gran índole de represión sexual, entonces la teoría es un reflejo de cómo en ese momento se vivía la sociedad, ¿no? Él empieza a hacer una teoría donde involucra elementos de lo que se le denomina una estructura o un aparato psíquico, que son supuestamente procesos inconscientes que nos llevan a satisfacer ciertos deseos o anhelos que no tenemos muy claros de manera consciente, pero que están ahí, porque a lo mejor en la relación con nuestros padres pues era como a lo mejor necesidades no cubiertas en cierto momento, ¿no? Ahí es como ya podríamos denominar en sí un poco de lo que ya es el entendimiento, pero si todavía nos fijamos viene más como esta parte interna, ¿no? Se reflejaba más como en la estructura de lo que sería a nivel intrapersonal, lo que hay interno a mí. Después entran otras variantes que deben de ser lo que se denomina la psicología conductista, cognitiva, humanista y otros enfoques más, dentro de lo que se llama también la teoría general de sistemas, que es lo que le denominan psicología sistémica o psicoterapia en algunos momentos, y creo que más o menos así es como se puede dar el proceso. Hasta hoy en día pues ya tenemos la variante de que la psicología comprende, que a lo mejor quizás a lo que lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Diferentes áreas de aplicación, investigación y también enseñanza, porque estas tres áreas, desde lo que más o menos comprende la psicología, creo que serían como las básicas, ¿no? Donde aplicamos ciertos principios, donde también investigamos acerca de ello, qué avances hay. Una de las ventajas que tenemos como ciencia es que es un fenómeno autocorrectivo, entonces en nuestra área estamos en constante, vamos a decir, actualización, porque lo que hace 20 años a lo mejor prevalecía, nos da una explicación momentánea, pero resulta que el ser humano es uno de los entes más cambiantes, ¿no? Entonces tenemos que ir adaptando las teorías o los elementos que nos dan como una especie de brújula para orientarnos sobre cómo entender, cómo intervenir y beneficiar a nivel de lo que es la sociedad. Okay. También, perdón, mencionaba acerca como de la psiquiatría, cómo impacta también en el área de la psicología. Y esa parte como de que la psicología ya es una ciencia, y la cataloga como una ciencia. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay de psicología y psiquiatría? Porque todos tienen la idea de que el psicólogo también trata, por así decirlo, a las personas locas. Ok, bueno, sí, ¿no? En algunas ocasiones ha habido la idea de que el psicólogo o la psicóloga es una especie de loquero o loquera. En su momento se veía así porque nosotros nos desprendemos y todavía hasta el momento tenemos ciertas similitudes con el área de psiquiatría. Sin embargo, nos hemos ido diferenciando por algunos elementos. Uno de ellos es que él o la psiquiatra se va más que nada a enfocar en la parte de lo que es la química de nuestro cerebro, donde lo que hacen es, ejemplo, ¿no? Ellos llevan algo que se le llama una nosología, que no me meteré tanto en ese rollo, pero es como una especie de brújula que hace con ciertas características y te dice esas características en base a lo que uno está viviendo se adecúan, ¿no? Ejemplo, cuando hablamos de una de las palabras que hoy en día es muy común, lo que entendemos por depresión. Algunas personas llegamos a confundirlo con un sentimiento con una emoción de tristeza que a lo mejor se ha ido prolongando, ¿no? Sin embargo, la depresión entraría con unas características que vienen desde la psiquiatría y nos dicen que si de repente esto está interfiriendo en nuestra vida regular, tanto laboral, social, personal, incluso ha disminuido nuestro apetito de manera constante y no tengo a lo mejor como esas ganas de salir de casa, hacer algo, y he perdido a lo mejor el deseo por algunas actividades que anteriormente me causaban satisfacción, pues ya podríamos estar pensando en que si eso se va cumpliendo durante cierto determinado tiempo, ahí podríamos entrar, ¿no?, en un cuadro de lo que se denomina depresión. La psiquiatría lo que hace es, van
En base a una entrevista, lo que él o la psiquiatra les pueden decir es, ok, fíjate que tú tienes esta condición que se le denomina, vamos a decir, ¿no?, depresión. Entonces yo te voy a suministrar ciertos medicamentos que lo que van a hacer es que cuando estamos deprimidos, pues hay ciertos elementos o sustancias de nuestro cerebro no está produciendo, te dan ese fármaco y lo que hacen es regular la química del cerebro. Nosotros, a diferencia de los psiquiatras, lo que hacemos, enfocado más en el área de la psicología clínica, porque también hay otras áreas que comprenden la psicología, es podemos hacer un plan de intervención o lo que también puede entenderse como una especie de psicoterapia, que es yo a lo mejor últimamente estoy teniendo una situación que me aqueja, no me siento muy cómodo o cómoda con ello y de repente pues quizá tengo como la duda de si voy o no voy con la psicóloga, ¿no? Porque a lo mejor me han dicho que es una persona que se dedica a trabajar con quienes no están, digamos, en total cordura o que están de repente un poquito zafados o zafadas, que es una de las palabras que solemos emplear, ¿no? Sin embargo, no, el psicólogo o la psicóloga clínica se enfocan en lo que es una especie de proceso, que es también con una entrevista. Entonces, en base a las necesidades de las personas, se puede llevar a cabo lo que es una intervención psicológica o un proceso de psicoterapia según sea la necesidad de las personas. Así, a grandes rasgos es como, por ejemplo, el psicólogo escucha y empieza esta parte como de entendimiento de la situación. Exacto. Y ya de ahí parte y da las herramientas necesarias de acuerdo a la persona que tan flexible también se encuentre, porque pues también una persona que no se encuentre disponible a cambiar esta situación o alguna problemática, pues obviamente no se van a ver los resultados. Claro. ¿Verdad? Y ya el psiquiatra entonces sería esa cuestión como de a nivel cerebral y dar como los fármacos para disminuir estas anomalías que pueden surgir. Sí, de hecho a veces pueden ir de la mano, así como tú lo resumes muy bien, de manera breve sería el psiquiatra se enfoca más en la parte química o bioquímica del cerebro y lo que hace es regular, y el psicólogo que hace es más a través del entendimiento de la palabra, y no solo de la palabra, sino algunos otros recursos, llevan a cabo un proceso en el que se da una especie de, vamos a decirlo así, proceso adaptativo, y posteriormente se da un crecimiento personal, por decirlo de alguna forma. Bueno, ¿algo más que quiera agregar, profesor? Bueno, pues quizá nada más algo de los puntos que pudiera ser clave es el hecho de que nosotros abordamos diferentes áreas, ¿no? Porque regularmente se tiene esta idea más de lo que es el psicólogo y acudiendo hacia la terapia, ¿no? Sin embargo, hay otras áreas donde también nosotros nos enfocamos y elaboramos. Algunas de ellas son, por ejemplo, psicólogos y psicólogas que trabajan en cuestiones ligadas, por ejemplo, a la educación. Otras vienen siendo hacia el campo, por ejemplo, laboral, que se le llama psicología organizacional. Algunos otros van enfocados hacia lo que es la parte de los procesos neurológicos, que es la neuropsicología, sin restarle tampoco menos importancia una mezcla entre psicología y sociología, que es algo que denominamos como psicología social, y también lo menos importante, que es una de las áreas que hoy en día está teniendo mucho peso, el área de lo que se denomina psicología, o más bien necesidades psicoeducativas especiales, que es con aquellas personas que tienen una condición, que esta condición les lleva a tener a lo mejor, o bien ya sea un sobresalto, que tengan un desempeño mucho más elevado que el de las personas promedio, o que a lo mejor tengan una especie de situación que les complejiza a nivel de procesos de entendimiento y de enseñanza-aprendizaje. Y el psicólogo de necesidades educativas lo que hace pues atender este tipo de situaciones. Creo que no se me escapa alguna de estas áreas y serían más o menos esas. Bueno, pues para que conozcan un poco más acerca de la psicología y de la amplia gama que está tiene. Bueno, muchísimas gracias. De nada, Claudia, gusto. Igualmente, y bueno, continuamos. Eso es todo por el día de hoy, espero les haya gustado nuestro video y síganos en nuestras redes sociales como Psychology Dream Team en Instagram, Facebook. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale manita arriba al video.